Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir con total sinceridad y franqueza que para mí es un gusto que hoy tengamos el honor de que esté en nuestro programa. Ya ha estado varias veces un argentino que ha sido embajador en Naciones Unidas, por referirme así en general al mundo, ¿no? Y ha sido vicecanciller de nuestro país, ha sido subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores 2 veces, es profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Además, me refiero al embajador doctor Fernando Petrella, que realiza una tarea magnífica porque también está en el CARI, Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, que ocupa el primer lugar entre las ONG del país y que ocupa un lugar fundamental en el mundo, sobre 6.000 y pico, creo que está en el lugar 36. De todas maneras, vamos a hablar con el querido embajador Petrella, por quien siento porque me siento su amigo, pero aparte tengo un respeto fundamental por lo que ha hecho en beneficio de nuestro país. Querido embajador, le agradezco mucho su presencia. Me gustaría en este programa, es un momento especialísimo del mundo, entonces nada mejor que hablar con usted en este momento. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación, por mencionar al CARI, que efectivamente es uno de los think tanks más importantes del mundo y el primero de habla hispana. Efectivamente. Yo empezaría por reflexionar sobre, primero, cómo está el mundo, Eso le iba a preguntar, ¿cómo ve? Cómo está el continente y cómo está la subregión y la Argentina. Y la Argentina, me parece magnífica esa. El mundo me parece que pasa por una crisis muy grande. La primera crisis es una crisis de valores. Yo creo que sobre eso no hace falta elaborar. Todos vemos los escándalos que ha habido, la cantidad de dificultades que hay, precisamente en momentos en que hay mayor desocupación y mayor carencia económica para los pueblos. Así es. La segunda crisis es una crisis de legitimidad en los políticos, en el mundo, producto de la crisis anterior. Y esto, vio lo que pasó en España últimamente. Refleja lo vemos, de España, pero de todas maneras, lo deja usted tranquilo. Claro, refleja lo de Italia también, donde hay una serie de problemas, refleja los separatismos, como el caso de Escocia. Exacto. O el caso en España también, que hay fuertes tendencias separatistas. En tercer lugar, tenemos una crisis económica, que es la famosa crisis financiera que empezó en el 2008 y que todavía no está estrictamente resuelta. Y finalmente tenemos una crisis de seguridad inmensa en el mundo por los problemas de Libia, el problema de Irak, el problema de Irán, la situación de Afganistán, el ISIS y los movimientos terroristas de muy difícil manejo, que todos sabemos lo que pasa. Y todo esto, que yo le diría, en un marco de disolución del poder global más rápido que recuerda la historia. Y esto en serio esto, embajador, yo pensaba eso y quería consultárselo, pero usted me lo ha dicho. Y está el tema de narcotráfico y el tema de la droga y bueno, todas estas cuestiones que hemos hablado. Exactamente. O sea que no hay en este momento un diseño nuevo del mundo, como ocurrió después de la Guerra del 14, que se creó la Liga de las Naciones, después de la Segunda Guerra, cuando se creó Naciones Unidas, el fin de la Guerra Fría. Estamos en un momento complicado. Ahora, también hay buenas perspectivas, o por lo menos algunas perspectivas mejores. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha empezado hace ya varios años una campaña contra la corrupción financiera inmensa, que ha hecho que muchos bancos hayan tenido que reformar su forma de actuar y pagar muchas multas, enormes multas, por los daños que han hecho a sus clientes. Además, esta tendencia se ha transmitido a la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, que también ha impuesto reglas muy importantes contra el dinero negro, el lavado de dinero, el dinero del terrorismo y el dinero del narcotráfico. O sea que por ese lado tenemos la esperanza que los famosos paraísos fiscales vayan siendo cada vez menos, cada vez más visibles, cada vez más reducidos y que vayan cada vez menos honorables en cuanto a depositar los recursos o los ahorros de uno en esos
escenarios. Qué importante sería eso, ¿no, embajador? Usted que tiene tanta experiencia, que conoce el mundo, que estuvo en Naciones Unidas, digo, que lucháramos fuertemente, como parece que comenzamos a hacer el mea culpa y decir estamos cometiendo todo esto, incluso con esto último que hablábamos del tema de la FIFA, por ejemplo, es decir, a efectos que creo que Estados Unidos ha intervenido un poco fuertemente en esto. Bueno, y esto creo que es de fundamental importancia. Bueno, esto de la FIFA, la lucha contra la corrupción. Claro, es una investigación que en Estados Unidos lleva varios años, no es Exacto. una investigación de hace meses. Claro. Claramente había la percepción que se estaban utilizando recursos a través de bancos con sede en los Estados Unidos que no eran recursos bien habidos, por así decirlo. Exactamente. Y esto ha gatillado esta enorme investigación en todo el mundo que también aparentemente afecta a algunos ciudadanos argentinos también. Exactamente, lamentablemente, para que tengamos argentinos que estén en eso. Querido embajador, ¿y cómo cree que va a ir avanzando esto? Primero dijimos el mundo, creo que usted lo ha analizado con gran conocimiento, y ha establecido un panorama que indudablemente tiene una enorme trascendencia para los televidentes, para ilustrar, para decir. Bueno, y además, después hablamos de esto, lo vamos a dejar para el final, la trascendencia que tiene que los países tengan una política exterior en un mundo globalizado y competitivo en el cual tenemos que tener presencia y tenemos que tener autoridad para hablar. Usted decía primero el mundo, después hablábamos de Europa, como usted los 4 puntos que usted planteó de entrada, yo lo dejo que usted lo desarrolle con total tranquilidad. Y yo le diría que podemos movernos hacia la región, ¿no? Pero, vamos hacia la región. En la región Perfecto. hay también un dinamismo y un cambio inmenso. Mire, hemos tenido un cambio en el Uruguay que parece que fuera otro partido político. El dinamismo que ha imprimido el presidente uruguayo y el canciller Nino Noboa al Uruguay en estos momentos. Usted dice todo Tabaré Vázquez. Exactamente. Eso sabe que, si usted me permite ahí una interrupción, yo siento un enorme respeto y admiración por él, porque yo me acuerdo cuando su primer presidencia, él fue el primer presidente socialista y dijo, cuando asumió, yo quiero aplicar un plan nacional y no un plan socialista al Uruguay. Y así que yo creo que es un hombre que ya ha demostrado su capacidad. Muy realista, evidentemente. Y fíjese que ellos se han movido. Primero han ido a Chile a lanzar líneas para el Acuerdo del Pacífico. En segundo lugar, ha viajado a Estados Unidos a explicar cómo veían ellos el nuevo diseño de la región. Finalmente ha ido a Brasil. Estuvo con la presidenta, claro. En Brasil han discutido la posibilidad de hacer un acuerdo Mercosur-Unión Europea con o sin todos los países. Claro, con los que quieren estar. Con los que quieran estar. Incluso han hablado de tener un acuerdo con la Unión Europea a 2 velocidades, lo que ha causado una razonable reacción argentina. Sí. Pero lamentablemente, cierto o no cierto, es que la Argentina está siendo vista en este momento por estos actores internacionales como una especie de pequeña rémora, diríamos así, para lograr estos acuerdos. Y lo que ha hecho el otro día la presidenta de Brasil, que es hablar con el presidente de México, con Peña Nieto. Exactamente, han establecido hay también un cambio muy grande en Brasil, producto de la necesidad de ayornarse ideológicamente y de la crisis económica. Claro, han tomado con fuerza la crisis, diremos. Exactamente. Y han tratado de pensar en su país por encima de las especulaciones políticas. Y están yendo ahora a Estados Unidos, han dejado de lado las dificultades creadas por el supuesto espionaje norteamericano a Brasil y Alemania, van a avanzar en eso y probablemente Brasil tome el rol que la Argentina debería haber tenido en cuanto a los arreglos con el Pacífico y con la Unión Europea. Y están incluso en el BRICS y en todas estas organizaciones. Exactamente. Acá el tema, mire, es no quedarse afuera de los nuevos arreglos económicos subregionales o regionales, que no tienen desgraciadamente nada que ver con la OMC por ahora. Y si uno se queda fuera de esos arreglos es discriminado por los que participan en los arreglos. Consecuentemente la capacidad comercial se afecta y eventualmente hasta se reduce. Y lo otro, querido embajador, que me acuerdo ahora, me doy cuenta ahora,
usted mencionó recién la cuenca del Pacífico. Creo que tiene una gran fuerza. Y también ahí le agrego algo, si usted está, la autocrítica que hizo con respecto a su propio hijo el otro día, la presidenta Bachelet, ¿no? Bueno, yo le diría que hay una característica estimulante. En Brasil los escándalos se investigan. Se investiga. En Chile los escándalos se investigan. Se investiga. En Bolivia los escándalos se investigan. Se investiga. No obstante que Evo Morales sea un poco flexible en cuanto a que su mandato debe terminar en un determinado momento y no reelegirse. En general hay una reacción anticorrupción en América del Sur y en América Latina que es estimulante, porque hasta ahora nuestros organismos regionales han dejado ese tema de lado, tanto el Mercosur como el nuevo UNASUR, como la CELAC se han ocupado de muchos temas, pero ninguno ha tocado aquel aspecto que es el que más afecta al desarrollo, que es la corrupción y el desvío de recursos. Efectivamente. Fíjese que con respecto a esto que se va a convocar ahora, la ley del Parlasur, etcétera, Paraguay, por ejemplo, ha elegido ya su integrante. Y si acá se logra la reformulación o el fortalecimiento, o diría yo, el volver a convertir al Mercosur en una asociación que posibilite que los países de nuestra región puedan entenderse, puedan llegar a coincidencias, que lo que usted mencionaba hoy, la reunión del presidente Vázquez con la presidenta de Brasil, para comenzar a hablar con la Unión Europea, me parece de enorme trascendencia. Bueno, es muy importante porque es un sector del mundo que comparte valores. Claro, y acá vamos a este los aspecto. valores, ahí está. No es que uno deba ser discriminatorio con inmensas regiones del mundo, pero está claro que los valores occidentales es la amalgama más importante que tenemos los países de América, del hemisferio occidental, desde Canadá, Tierra del Fuego, con la Europa occidental. Y fíjese usted, senador, qué importante que es esto, que el 90% casi de los refugiados del mundo, de Siria, de Libia, del centro de África, quieren ser relocalizados en países occidentales, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y Corea del Sur, y alguno incluso a la Argentina. De hecho, la Argentina ha recibido en los últimos años a cerca de 5.000 refugiados de Siria y del Líbano, que es muy poco. 5.000. 5.000, que es muy poco por la capacidad que tenemos en la Argentina y en el hemisferio. Y es sorprendente, yo le diría, en gran confianza que usted me brinda, que América Latina no haya reaccionado de una manera un poco más institucional sobre la crisis de refugiados que hay en el mundo en este momento. En serio, tiene razón. Fíjese que en Turquía hay más de 2 millones de refugiados sirios. En el Líbano también, en casi todo el norte de África, y no hablemos de Europa, Italia, España, que están recibiendo de 5.000 refugiados por día, ¿no? Claro, es cierto. Ahora, otra cosa, querido embajador, tenemos 8 o 9 minutos para que usted pues, tranquilamente expresar lo que está viendo, cómo analiza el tema, por su capacidad, por su experiencia, por todo lo que está haciendo. Y bueno, desde el CARI, el grupo de gente que usted preside allí, ¿qué le parece? ¿Cómo se enfocan los temas? ¿Qué tenemos que hacer? Yo estoy ahí también. Mire, en lo que al G20 se refiere... Como consejero, diremos, al G20. Yo le diría, doctor, que es uno de los legados mejores de la actual gestión de gobierno. La Argentina en el G20 ha mantenido sus líneas históricas y a partir del año 2008, que el G20, por iniciativa de Obama, cobró estatura a nivel presidencial, la Argentina presentó propuestas que en su momento fueron vistas con desconfianza, pero que la crisis económica demostró que eran muy acertadas. Por de pronto, el efecto en el empleo que tienen las condicionalidades de los bancos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario cuando dan créditos. Exactamente. El mirar con una lupa las calificadoras de riesgo, que más de una vez se confunden. El tener en cuenta
todo lo que tenga que ver con el impacto laboral. De hecho, fue una iniciativa del presidente argentino, entonces creo que era Néstor Kirchner, de que la Organización Internacional del Trabajo tuviese algo que ver en el tema del G20. Luego, en la discusión entre estímulos o austeridad, que obviamente hay que ir por el terreno por la mitad, pero la Argentina ha sido siempre una defensora de las políticas de estímulo inteligentemente aplicadas, Claro. sin caer en excesos de populistas o inflacionarios extremos. Es decir, el G20 ha sido un legado importante, yo creo, de este periodo. Y yo creo también, hablando ya de la Argentina futura y de su inserción, que los grandes temas de la agenda global son 5 o 6. El primero es la seguridad. Nadie Totalmente. se toma márgenes en cuestiones de seguridad. El segundo son los alimentos. El tercero es la energía. El cuarto es la ciencia y tecnología. El quinto son los recursos. Y el sexto es el medio ambiente. Argentina puede jugar Es un tema de gran en las mejores modernidad. ligas en cualquiera de esos temas. En serio, ¿no? No nos olvidemos que sobre 193 países de Naciones Unidas seremos el 20, el 25. El más pesimista dirá que es el 25. Si hacemos las cosas mejor, podemos entrar entre los 15, 20 primeros seguro. En cualquiera de esos temas podemos tener una agenda extraordinaria. Fíjese el tema de alimentos. Junto con Brasil, Uruguay y Paraguay, somos los principales productores de alimentos del mundo. Claro. Y la Argentina sigue siendo el principal productor de alimentos per cápita del mundo, a pesar de las enormes restricciones que una política comercial discutible ha impuesto a nuestros productores. Es decir, en materia de seguridad, la Argentina domina la tecnología satelital, domina la tecnología nuclear. Eso, sí, Hemos sí. sido los más destacados en operaciones de mantenimiento de paz en periodos de gobiernos anteriores. O sea, podemos jugar en cualquier liga, lo digo con realismo, con cierta y con modestia también. Podemos jugar en cualquier liga. En cualquier liga. Y algo que se me ocurre en este momento que creo que es de fundamental importancia, teniendo en cuenta lo que planteaba el otro día el Santo Padre y también la conferencia episcopal acá, con respecto a la política, a la francización, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, y a veces mantengo conversaciones con el señor Nuncio Apostólico, con el señor Arancedo, con el señor Lozano, etcétera, el tema del narcotráfico, querido embajador. Bueno, usted hoy lo mencionó también. Claro, eso es terrible, realmente, pero ahí hace falta tema de las mafias, una reacción social muy grande, una reacción que controle un poco la noche. Es decir, ¿cómo diría usted que cada país tiene que tomar medidas preventivas a fondo, ¿no? Yo creo que si se logra evitar o atemperar el lavado de dinero, el manejo de los capitales del narcotráfico a través de estas medidas de Estados Unidos y de Europa, en Asia el narcotráfico es más complicado. Digamos que el mundo musulmán no tolera a los narcotraficantes. Es un fenómeno desgraciado de nuestra liberalización de costumbres, que es muy positiva, pero que en esos aspectos ha generado efectos aberrantes. Claro, por lo que significa para los seres humanos. Y también hay que reconocer que tiene mucho que ver con la crisis de valores, con el desentendimiento de los padres, con esos padres que ven que los maestros, en vez de ser amigos de los alumnos, quieren ser maestros y se complica. Es decir, hay una serie de distorsiones en nuestra manera de apreciar algunos fenómenos que pueden generar este desarrollo del alcoholismo y también de la droga, ¿no? Y el otro día veíamos sorprendentemente o hasta azorados que los alumnos ahora querían indicar quiénes iban a ser sus maestros. Bueno. Es la desvirtuar, distorsión total de lo que tenemos que hacer, porque no hay sociedad que pueda crecer si no tiene una buena educación y cultura. Hay que ver cómo ese fenómeno lo empujamos hacia adelante, porque está claro que las comunicaciones, hay toda una distorsión o una novedad en el mundo que todavía no hemos podido controlar. Tenemos que ver qué hacen los otros países, realmente aquellos países con los cuales tenemos una afinidad espiritual e institucional, ver cómo lo manejan ellos. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Los países se hacen amigos
por necesidades estratégicas, es decir, los vecinos, por afinidades culturales e institucionales, es decir, Occidente, y por coyunturas comerciales. Y también, Lo claro, comercial eso le iba a decir. influye, pero es coyuntural. Es coyuntural. Lo otro es estático. Nosotros no podemos cambiar nuestra Es casi cultura. permanente. Es, diríamos, permanente. No podemos cambiar nuestras afinidades estratégicas, que son los vecinos, que es la región, que son aquellos países de los cuales hemos heredado los valores de nuestra sociedad, los valores preponderantes. Hay otros valores, pero los valores preponderantes, que han servido a diseñar lo que la Argentina es. Totalmente. Y usted, que fue vicecanciller, tiene una gran experiencia en ese aspecto, sabe que yo creo que uno de los temas fundamentales, esto lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo en el programa, que ya cumplió 12 años, yo creo que sin una política exterior coherente, seria, que defienda los intereses del país, pero que a su vez tenga representantes con capacidad necesaria, no improvisando, no designando, por eso yo defiendo a rajatabla a los embajadores que salen con sus títulos de LISAR, porque el Instituto de Servicio Exterior, esta idea magnífica de don Carlos Manuel Muñiz, lo mismo que el CARI, porque yo creo que los embajadores políticos pueden haber algunos, pero Brasil tiene todo embajadores de carrera, por ejemplo. Bueno, y creo que esto produce un beneficio enorme para el país, sobre todo en este mundo en el cual tenemos que estar a la par o debatir con la misma capacidad y los mismos valores, como usted decía hoy, con el resto de los países del mundo con los cuales tenemos coincidencia. No, yo coincido, claramente es mejor que sea una persona de carrera que viene siendo formada desde muy joven, adquiere los conocimientos en el instituto, después adquiere la experiencia a través del trato con embajadores de carrera o con ministros de carrera que le van instilando la experiencia, y con los colegas del resto del cuerpo diplomático, y finalmente llega a la culmine de su carrera con los contactos, con ese cúmulo de conocimientos, experiencia y contactos. Y contactos y relaciones humanas. Claro, y contactos con el resto del mundo. Consecuentemente, la carrera tiene una prolongación necesaria para los intereses del Estado, porque usted, cuando llega al culmine de su carrera, es cuantos más contactos ha llevado y tiene, ya sea de los destinos donde ha trabajado, en los organismos o en los lugares donde ha estado. Por eso es muy importante esa preservación, lo que no excluye, como usted ha dicho, embajadores políticos, gente que se ha interesado en la política exterior, gente con experiencia, pero y además gente 4 o 5 podrán con ser, capacidad no más, de vincularse en los destinos donde se lo manda, porque lo que es importante es que una persona al llegar tenga ya un prestigio que trae de su propio país, que le abre por lo menos algunas de las puertas del lugar donde él está acreditado. Y no a los políticos que han fracasado a veces y se le da como una especie de exilio dorado. La diplomacia no es una puerta de entrada a la política, es una puerta de salida a la política. Totalmente. Es decir, no es, si uno hace las cosas como corresponde, la inserción, la inmersión es tan grande que uno tiene a veces que perder esos contactos que le dan al político la capacidad de movimiento en su propio país, ¿no? Embajador querido, se nos fue el tiempo, le agradezco enormemente de nuevo, ha sido sumamente claro en estos temas que son de enorme trascendencia, pues yo digo que uno de los temas fundamentales que tienen en cuenta aquellos que lleguen a la función, cualquiera sea el sector al que pertenezcan, es darle la verdadera importancia que tiene la política exterior. Le agradezco mucho y que se ocupe siempre de las cosas públicas, del interés nacional y también de la política exterior. Le agradezco mucho, querido embajador. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Le agradezco enormemente al doctor embajador don Fernando Petrella tantas funciones trascendentes ha ocupado en la Cancillería, en la política exterior de nuestro país, que ha sido sumamente claro y didáctica su exposición, porque nos referimos primero a los problemas del mundo, fuimos a la región, hablamos del Mercosur, de la Unión Europea, hablamos también del tema de la cuenca del Pacífico, de lo que se está pretendiendo reencauzar esta cuestión. Y además no ha habido acá sectarismo político, porque él ha hablado claramente de lo importante que es el sector al que él pertenece, el grupo de los 20, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es decir, me quedaron 2 minutos en los cuales lo que yo quiero decir por último es que es de enorme trascendencia, y esto pidiéndole a los candidatos para la primera magistratura del país, cualquiera que sea el electo en este año electoral, que tengamos en cuenta los valores, la lucha contra el narcotráfico, la lucha por la libertad, el fortalecimiento de las instituciones y por último, lógicamente, no como último, a lo mejor como primer paso, el tema de nuestras relaciones con el mundo, de la inserción de nuestro país en este mundo globalizado y competitivo. Política exterior tiene una enorme trascendencia y llevémoslo adelante, que va a beneficiar a nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.